Buenos días, hermanos y amigos. Nos disponemos a tener el estudio de la parte 4 de los juicios de Dios sobre Tiro. Y pues les pido que me acompañen a tener una palabra de oración. Amante y buen Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, de rodillas aquí ante tu presencia, te suplicamos que perdones nuestros pecados y imploramos la presencia de tu Santo Espíritu que nos recuerde todas las cosas, que ponga tus palabras en mis labios, que prepare la mente de los que van a escuchar este video para que entiendan el mensaje y que sea una bendición para sus almas y que sea también para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos entonces a Joyas Auténticas y mi nombre es María. Como ya les dije, el tema es la parte 4 de juicios de Dios, del juicio de Dios sobre Tiro. Y Tiro representa a la Babilonia moderna, la triple unión, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y tenemos una nota aquí, vamos a empezar con una nota que dice: se ha establecido en estudios previos que Tiro representa a Babilonia moderna, la triple unión, y que es destruida durante la crisis de la ley dominical. Así que esta unión será destruida durante la crisis de la ley dominical. También se ha mencionado que Ezequiel 26, 27 y 28 son todos un mensaje. Ezequiel 26, 27 y 28 son todos un mensaje. Por lo tanto, Ezequiel 26 se cumple durante la crisis de la ley dominical. Es el primero de los tres mensajes. Tenemos una cita aquí que la encontramos en Youth Instructor o Instructor para Jóvenes en del 11 de octubre de 1904, y esa cita declara: Nabucodonosor fue el mayor gobernante de la era en la que vivió. Ezequiel habló de él como un rey de reyes y profetizó que Dios le permitiría completar la destrucción de Jerusalén y que porque los habitantes de la renombrada ciudad de Tiro y que por eso los habitantes de la renombrada ciudad de Tiro dirían contra Jerusalén: ajá, quebrantada está la que fue la puerta o las puertas del pueblo. Ella se ha vuelto hacia mí. Ella se ha vuelto hacia mí. He sido abastecida. Ahora ella está devastada. Dios traerá sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el terrible de las naciones, que haría este lugar en medio de los mares, una ciudad desolada que no debe ser edificada más. El profeta declara además: Nabucodonosor, rey de Babilonia,
hizo que su ejército prestara un gran servicio contra Tiro, pero él no tenía salario ni su ejército. Por lo tanto, así dice el Señor Dios, yo he dado la tierra de Egipto por su trabajo con que sirvió contra ella, porque ellos trabajaron contra mí, dice esta cita. Entonces, dice que el Señor le permitió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, completar la destrucción de Jerusalén y que Tiro se burlaba, hacía mofa de ella diciendo, ajá, ha sido quebrantada la que fue la puerta de las naciones. La que fue la puerta de las naciones, los que poseen las puertas de las naciones son los que gobiernan. Entonces, eso era dicho de Jerusalén. Quebrantada ha sido la que fue la puerta de las naciones. Y Tiro se burlaba de Jerusalén, por lo tanto también Tiro fue castigado y Nabucodonosor fue contra Tiro y Nabucodonosor no tuvo salario por esto, por lo tanto el Señor también le entregó la tierra de Egipto. Pero siendo entonces, tomar un mensaje de esta cita, siendo que Tiro representa la Babilonia moderna o la triple unión, entonces, y Tiro se burlaba de Jerusalén, entonces esta triple unión se burla de la Jerusalén moderna, que es la iglesia, que ha sido quebrantada o ha caído, porque como vamos a establecer a medida que vamos desarrollando este estudio, la iglesia adventista ha dejado penetrar doctrinas católicas, doctrinas paganas, y entonces está caída. Vamos a seguir leyendo entonces acá, porque esto lo digo, pero vamos, a medida que vamos a desarrollando este estudio, vamos a probarlo. Así que dice Ezequiel 26, 1 y 2. Y aconteció en el año 11, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho contra Jerusalén, o modernamente sería por cuanto Babilonia ha dicho contra la iglesia. Ajá, está quebrada la que era la puerta del pueblo, se ha vuelto hacia mí. O sea, la iglesia adventista ahora se ha vuelto hacia la iglesia católica. La iglesia se ha vuelto hacia la iglesia católica. Seré lleno ahora o seré abastecido ahora. Ahora ella está desolada o está caída porque abandonó el alto honor que Dios le dejó, como vamos a ver aquí, y se ha ido volviendo hacia el mundo, hacia la Babilonia moderna. Y entonces tenemos aquí el significado de ajá, del número 1889, de también H1887 y H253. Ajá, ajá, ja. H1887. He aquí, he aquí. O sea, es como, y de H253 dice, ay, expresiva de pena o sorpresa. Y en la Biblia se ha buscado, el autor de este estudio ha buscado las palabras que también utilizan este término ajá, y tenemos para entender más ese significado de esa expresión ajá, y
tenemos aquí Marcos capítulo 15, versos 29 y 30 que dice: y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ah, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Entonces ese o ajá es burla, como cuando se burlaban del Señor Jesús los que pasaban por ahí meneando la cabeza diciendo: tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, pues desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Y ese de G 3758, una primera exclamación de sorpresa. Nota, la crucifixión de Cristo es un tipo del periodo de tiempo de la ley dominical. Aquellos que criticaron a Cristo en la cruz diciendo o ajá, representan a aquellos que criticaron al pueblo del Señor durante el periodo de... Voy a volver a repetir. Dice, aquellos que criticaron a Cristo. La crucifixión de Cristo es un tipo del periodo del tiempo de la ley dominical. Aquellos que crucificaron a Cristo en la cruz diciendo o ajá, representan a aquellos que criticarán al pueblo del Señor durante el periodo de tiempo de la ley dominical. ¿Dónde está su Dios? Y se burlarán del pueblo de Dios, lo criticarán en la crisis de la ley dominical, lo ridiculizarán. Tenemos un subtítulo aquí que dice: los malvados se burlan del pueblo del Señor, se burlarán del pueblo del Señor durante la crisis de la ley dominical. Y la cita la encontramos en Publicaciones de Manuscritos, volumen 21, página 326. Es una cita un poquito más o menos larguita. El viernes por la noche, varios escucharon mi voz exclamando: mira, mira, si estaba soñando o en una visión. No puedo decirlo. Dormí solo el tiempo de angustia. No puedo decirlo. Dormí solo. El tiempo de angustia estaba sobre nosotros. Vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando y orando, suplicando las seguras promesas de Dios, mientras los malvados nos rodeaban. Se burlaban de nosotros y amenazaban con destruirnos. Se burlaron de nuestra debilidad, se burlaron de la pequeñez de nuestro número y se burlaron de nosotros con palabras calculadas para herir profundamente. Nos acusaron de tomar una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían cortado los recursos para que no pudiéramos comprar ni vender, y se refirieron a nuestra abyecta pobreza y afligida condición. No podían ver cómo podríamos vivir sin el mundo. Dependíamos del mundo y debemos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo, o salir de él. Si éramos las únicas personas en el mundo a las que el Señor favorecía, las apariencias estaban terriblemente en nuestra contra. Declararon que tenían la verdad, que entre ellos había milagros, que ángeles del cielo hablaron con ellos y caminaron con ellos, que gran poder y señales y prodigios fueron hechos entre ellos, y que este era el milenio temporal que tanto habían estado esperando, que por tan largo tiempo habían estado esperando. El mundo entero estaba convertido
y en armonía con la ley dominical. Y esa pequeña gente débil se destacó en desafío a las leyes de la tierra y la ley de Dios, y afirmó ser los únicos correctos en la tierra. Entonces, sigue diciendo acá la cita, los ángeles del cielo nos han hablado, refiriéndose a aquellos a quienes Satanás personificó que habían muerto y decían que habían ido al cielo. Oiréis el testimonio de los mensajeros celestiales. Se burlaron, se mofaron y abusaron de los afligidos. Había mucho más, pero no tengo tiempo para escribirlo. Publicaciones de manuscritos, volumen 21, 326. Entonces aquí está la hermana diciendo que los malvados en la crisis de la ley dominical se burlarán y se mofarán del pequeño remanente, de la ínfima minoría que ha decidido guardar la ley de Dios, incluido el día de reposo del Señor, y no guardar la ley dominical. Ellos se burlaban, no ridiculizaban y se mofaban de esa ínfima minoría, como Tiro se burló, la ciudad de Tiro se burló de cuando a Nabucodonosor se le permitió destruir a Jerusalén. Y Tiro representa a la Babilonia moderna, la triple unión, los malvados que se burlarán de la ínfima minoría que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos otro subtítulo acá que dice, está quebrada la que era las puertas del pueblo, está quebrada o está caída la que era las puertas del pueblo. ¿Quién es esa que está caída? Jerusalén, pero Jerusalén modernamente en nuestra época actual representa a la iglesia. Y dice acá una nota, ser las puertas del pueblo y poseer las puertas del enemigo es espiritualmente lo mismo. En el contexto de Ezequiel 26:2, el enemigo es Tiro, que simboliza la Babilonia moderna al final del mundo durante la crisis de la ley dominical. La definición de la palabra puertas en Ezequiel 26:2 es la siguiente: puertas H1817 de H1802, algo que se balancea, es decir, la válvula de una puerta, o algo que gira, ¿no? Va, viene y va, viene y va. Pero de dos hojas que vienen, van, vienen, van, vienen, van. Entonces, portón, hoja, tapa, y en el Salmo 141:3, vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 141:3. Salmo 141:3. Dice, pon guarda mi boca de Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, labios en el Salmo 141:3. Y tenemos una cita acá, que es Génesis 22, del 15 al 18, y dice, y el ángel de Jehová llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, que bendiciendo te bendeciré y multiplicando
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá la puerta de tus enemigos. Esto aquí está resaltado. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y tu simiente poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz. Entonces hay una promesa aquí hecha al pueblo del Señor a través de Abraham, el padre de la fe, que su simiente, la simiente de Abraham, poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces dice acá un subtítulo. Tengamos eso en mente y no lo olvidemos porque vamos a seguir desarrollando. ¿Quién controlaba las puertas? El título es ¿Quién controlaba las puertas? Controlaba la ciudad. Si nosotros poseemos entonces las puertas de nuestros enemigos, podríamos controlar nuestros enemigos. Y Dios dijo, Dios nos dio una promesa que nosotros poseeremos las puertas de nuestros enemigos. Así que debemos reclamar esa promesa. Tenemos una cita acá en Señales de los Tiempos. Del 16 de abril de 1865. Y dice la cita: tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. Génesis 22, 17. Las ciudades antiguas, como es bien sabido, estaban rodeadas de murallas y el único medio de entrada era por medio de las puertas, que estaban bien custodiadas. Quien controlaba esas puertas controlaba la ciudad. Si un enemigo pudiera ganar posesión de las puertas de la ciudad, podían mantener a los habitantes encerrados dentro o podían admitir a quien quisiera. Así que poseer la puerta de los enemigos de uno significaría regla suprema. Cuando se profetizó que la simiente de Abraham poseería la puerta de sus enemigos, entendemos que su simiente eventualmente ocuparía todo el territorio entonces por aquellos que eran antagónicos a él, pero esto equivalía a la herencia de la tierra, mostrando así que este texto es paralelo con Génesis 2, 3, 13 al 15, que este texto es paralelo con Génesis 12, 3, 13, 15 y Romanos 4, 13, que ya han sido considerados. Y dice E.J. Waggoner, Señales de los Tiempos, 16 de abril de 1885. Vamos a leer la cita de Romanos 4:13. Entonces ese texto que está ahí, que acabo de leer, es paralelo con Génesis 12, 3 y 13:15 y con Romanos 4:13. Vamos a leer el de Romanos 4:13 para ver qué nos dice. Romanos 4:13 dice: porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe.
poseer las puertas, entonces es ser heredero del mundo. Eso de poseer las puertas es una promesa de Dios. Entonces, dice acá, Israel situado en una posición estratégica entre las naciones de la tierra. Y dice así, la introducción de principios que se apartaban del espíritu de sacrificio y tendían a la glorificación propia estuvo acompañada por otra burda perversión del plan divino para Israel. Dios había diseñado que su pueblo fuera la luz del mundo. De ellos iba a brillar la gloria de su ley, como se revela en la práctica de la vida. Para llevar a cabo este diseño, Él había hecho que la nación escogida ocupara una posición estratégica entre las naciones de la tierra. Entonces, el Señor ubicó a Israel en una posición estratégica, donde los que viajaban, de allí salían muchos caminos para todas partes de los viajeros. Entonces, ese lugar era de donde estaba Israel. La gente siempre tenía obligatoriamente que pasar por allí para que tuvieran la oportunidad de ver los mandamientos de Dios en el pueblo de Israel, pero reflejados en la práctica de la vida, en la vida práctica, en lo que ellos hacían, en lo que ellos vivían, ver allí reflejados sus mandamientos. Continúo leyendo. En los días de Salomón, el reino de Israel se extendía desde Amar al norte hasta Egipto al sur, y desde el mar, vuelvo a leer, en los días de Salomón el reino de Israel se extendía desde Hamad al norte hasta Egipto sur, y desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. A través de este territorio corrían muchas rutas naturales del comercio mundial, y caravanas de tierras lejanas pasaban constantemente de un lado a otro. Así se le dio a Salomón y a su pueblo la oportunidad de revelar a los hombres de todas las naciones el carácter del rey de reyes y de enseñarles a reverenciar y obedecerle. A todo el mundo se le iba a dar este conocimiento a través de la enseñanza de las ofrendas sacrificiales. Cristo debía ser exaltado ante las naciones para que todos los que quisieran pudieran vivir. A través del sistema de sacrificios, como la gente era ese Israel, Jerusalén, era un paso obligatorio para todos los comerciantes, para todos los viajeros. Entonces Israel estaba situado estratégicamente para que a través de su sistema de sacrificios, de su vida, pudiera dar a conocer a Cristo Jesús, que iba a morir por los que desobedecían y vinieran a guardar los mandamientos. Puesto a la cabeza de una nación que había sido puesta como un faro para las naciones vecinas. Esto dice de Nabucodonosor, que estaba puesto a la cabeza de la nación que iba a ser un faro, Israel, para las naciones vecinas. Salomón debería haber usado la sabiduría que Dios le dio y el poder de influencia para organizar y dirigir un gran movimiento para la iluminación de aquellos que ignoraban
de Dios y su verdad. Así se habría ganado a las multitudes para que obedecieran los preceptos divinos. Así Israel habría sido protegido de los males practicados por los paganos y el Señor de la gloria habría sido grandemente honrado. Pero Salomón perdió de vista este alto propósito. No logró mejorar su sus espléndidas oportunidades, o no logró aprovechar sus espléndidas oportunidades para iluminar a los que continuamente pasaban por su territorio o se detenían en las principales ciudades. El espíritu misionero que Dios había implantado en el corazón de Salomón y en los corazones de los verdaderos israelitas fue suplantado por un espíritu comercial. Las oportunidades que ofrecía el contacto con muchas naciones se utilizó para el engrandecimiento personal. Salomón trató de fortalecer su posición política mediante la construcción de ciudades fortificadas en las puertas del comercio. Reedificó Geser cerca de Jope, junto al camino entre Egipto y Siria, Bet-Jurón, al occidente de Jerusalén, sobre los pasos del camino que va desde el corazón de Judea hasta Geser y la costa del mar, Megiddo, situada en el camino de las caravanas de Damasco a Egipto y de Jerusalén al norte, y Tadmor en el desierto. Segunda de Corintios 8:4. A lo largo de la ruta de las caravanas desde el este, todas estas ciudades estaban fuertemente fortificadas. Las ventajas comerciales de una salida en la cabecera del Mar Rojo se desarrollaron mediante la construcción de una armada de barcos en Ezion-Geber, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Marineros entrenados de Tiro con los siervos de Salomón tripulaban estos barcos en viajes a Ofir y traían de allí oro y gran abundancia de árboles de almug y piedras preciosas. Eso está, aquí cita el versículo 18, el verso 18 y Primera de Reyes 9, 26, 28 y 10 a 11. Entonces ellos no utilizaron la posición estratégica que Dios puso para que dieran a conocer al Redentor al mundo, que las naciones se convirtieran a Él y se salvaran, obedecieran sus mandamientos, sino que utilizaron esa posición estratégica para el comercio, para engrandecerse, para glorificarse a sí mismos. Los ingresos del rey y de muchos de sus súbditos aumentaron grandemente, pero ¿a qué costo? Debido a la codicia y la miopía de aquellos a quienes se les había confiado los oráculos de Dios, se permitió que las incontables multitudes que atestaban las calzadas de viaje permanecieran en la ignorancia de Jehová. Entonces, debido a la miopía de ellos y a la codicia de ellos, que solo querían enriquecerse con el comercio y aprovecharon la posición estratégica que Dios les dio para enriquecerse con el comercio, debido a eso, las multitudes
que transitaban por esos caminos de comercio del mundo de ese entonces permanecieron ignorantes del conocimiento de Jehová. Eso está en Profetas y Reyes, página 72. Esto es un estudio en inglés y está traducido con una aplicación de traducir. Entonces, pues la traducción está así. Dice la siguiente cita. La siguiente cita también está en Profetas y Reyes, páginas 303 y 304, y dice así: el largo reinado de Uzías, también conocido como Azarías, en la tierra de Judá y Benjamín se caracterizó por una prosperidad mayor que la de cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón. Casi 2 siglos antes, durante muchos años, el rey gobernó con discreción, bajo la bendición del cielo. Sus ejércitos recuperaron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Las ciudades fueron reconstruidas y fortificadas, y la posición de la nación entre los pueblos circundantes se fortaleció grandemente. El comercio revivió y las riquezas de las naciones fluyeron hacia Jerusalén. El nombre de Uzías se extendió por todas partes porque fue ayudado maravillosamente hasta que se fortaleció. Segunda de Crónicas 26:15. Esta prosperidad exterior, sin embargo, no fue acompañada por un renacimiento correspondiente del poder espiritual. Los servicios del templo continuaron como en años anteriores y las multitudes se reunieron para adorar al Dios viviente, pero el orgullo y la formalidad fueron reemplazando gradualmente a la humildad y la sinceridad. Del mismo Uzías está escrito: cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su destrucción, porque se rebeló contra el Señor su Dios. Verso 16. Entonces vemos que la prosperidad temporal hizo que se enaltecieran y Uzías entonces se rebeló contra el Señor. Pero Israel entonces siempre sucedía así y no cumplía con el propósito que Dios tenía cuando la puso en esa posición estratégica le reveló toda su verdad para que ella utilizara esa posición estratégica y la diera a conocer a las naciones que transitaban por allí, para que llevarlas al Redentor y fueran salvas. Mateo 5, 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una vela y se pone debajo de un celemín, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito del Señor al colocar a Israel en una posición estratégica y revelarle su verdad era para que la diera a conocer al mundo. Jerusalén o Israel representan, dice que todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza están escritas para los que alcanzamos los fines de los tiempos. Eso dice Primera de Corintios 10:11. Está en Primera de Corintios 10:11. Voy a revisar la cita porque me ha entrado duda. Primera de Corintios 10:11.
Primera de Corintios 10:11 dice, Primera de Corintios 10:11, todas las cosas quedaron escritas para nosotros los que alcanzamos los fines de los tiempos, para nuestra enseñanza. O sea que esto quedó escrito para nosotros. Entonces, la Jerusalén, Israel antiguo, es la iglesia adventista del séptimo día. Dios la puso en una posición estratégica en el mundo y reveló su verdad para que le diera a conocer al mundo. Pero ella ha cometido el mismo error que el Israel antiguo. Se ha glorificado, se ha llenado de orgullo y ha fallado en cumplir los propósitos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice así: hemos notado la repetición de la promesa y el juramento que la confirmó, pero todavía hay una característica muy importante de la promesa que no se ha señalado especialmente. Es esto: y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Esto merece la mayor atención porque representa la consumación del Evangelio. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Merece la mayor atención, repito, porque presenta la consumación del Evangelio. Que nunca se olvide que a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente que es Cristo. Hay una sola simiente y esa es Cristo. Pero todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, para que todos sean uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. La simiente es Cristo y los que son suyos, y nada más. La Biblia en ninguna parte establece ninguna otra simiente de Abraham. Por lo tanto, la promesa a Abraham equivale a esto: Cristo y los que son suyos, su simiente, poseerán las puertas de sus enemigos. Por un hombre entró el pecado en el mundo. La tentación vino a través de Satanás, el archienemigo de Cristo. Satanás y sus huestes son los enemigos de Cristo y de todo lo que es como Cristo. Son los enemigos de todo bien y de todos los hombres. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. El nombre Satanás significa adversario. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La promesa de que la simiente de Abraham poseerá la puerta de sus enemigos es la promesa de la victoria sobre el pecado y sobre Satanás por medio de Jesucristo. Esto está en E.J. Waggoner, El Pacto Eterno, página 116. Fue escrito como 100 y pico de años y tenemos todas estas promesas, todo lo que fue escrito para nosotros, y nosotros todavía no entendemos muy bien estas cosas, siendo que están escritas hace como 120 y pico de años. Sigo leyendo. La promesa: tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos, no puede ser cumplida excepto por la victoria sobre todos los enemigos, por toda la simiente. Cristo ha vencido y ahora podemos dar gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la batalla aún no ha terminado. Aún a nosotros,
Hay muchísimos que serán al fin vencedores, que aún no se han alistado bajo el estandarte del Señor, y algunos que ahora son suyos pueden volverse de la fe. Por lo tanto, la promesa abarca nada menos que la culminación de la obra del Evangelio y la resurrección de todos los justos, los hijos de Abraham, y el revestirse de inmortalidad en la segunda venida de Cristo. Esto lo dice este pionero E.J. Wagner, El Pacto Eterno, página 118. Así que esta promesa de poseerá las puertas de sus enemigos, es la consumación del Evangelio, es la parte final, la que nos corresponde a nosotros que estamos viviendo los últimos días. También nos corresponde a nosotros. Y dice así: esta es la única promesa acerca de la cual Dios juró a Abraham. Era una confirmación de la promesa original. Pero como ya hemos visto, implicaba nada menos que la resurrección de los muertos por medio de Cristo, quien es la simiente, el postrer enemigo que destruirá la muerte. Para que se cumplan las palabras de Dios por medio del profeta: los rescataré del poder del sepulcro, los redimiré de la muerte. Oh muerte, seré tu plaga, oh sepulcro, seré tu destrucción. Hasta entonces no se cumplirá la promesa que Dios juró a Abraham, porque toda su descendencia poseerá hasta entonces la puerta de sus enemigos. Cuando se cumpla esta promesa, que sea vencida la muerte, se cumple también esta promesa para la ínfima minoría, para el remanente ahora en los últimos días y para todo el pueblo de Dios de todos los tiempos, que poseerán las puertas, la tierra de sus enemigos. E.J. Wagner, El Pacto Eterno, 162. Él, hablando aquí de Martín Lutero, escribió así de las universidades: temo mucho que las universidades se consideren grandes puertas que conducen al infierno, a menos que se esfuercen diligentemente en explicar las sagradas escrituras y grabarlas en los corazones de nuestra juventud. No se aconseja a nadie que coloque a su hijo donde las sagradas escrituras no sean consideradas como regla de la vida. Toda institución donde no se estudie diligentemente la palabra de Dios debe corromperse. Conflicto de los Siglos, página 140. Entonces, dice que Martín Lutero dijo que las universidades eran las puertas del infierno. Se había introducido, se enseñaba allí, no se enseñaba allí a Dios, y por lo tanto eran las puertas del infierno. Poseerían ellos, el enemigo estaba poseyendo las puertas de las universidades. Si no enseñaban de Dios, enseñaban todo lo que nos lleva a la perdición. Nos estamos acercando rápidamente a la crisis final en la historia de este mundo, y es importante que entendamos que las ventajas educativas que ofrecen nuestras escuelas serán diferentes de las que ofrezcan las escuelas del mundo. Tampoco debemos seguir la rutina de las escuelas mundanas. La instrucción dada en las escuelas adventistas del séptimo día debe ser tal que conduzca a la práctica de la
verdadera humildad en el habla, en el vestido, en la dieta y en la influencia ejercida, se ve la sencillez de la verdadera piedad. Consejos para padres y maestros y estudiantes, página 56. Entonces, la educación de las instituciones de las escuelas cristianas, de las escuelas adventistas, debía diferenciarse de la educación de las que ofrecían las diferentes escuelas del mundo. Debían diferenciarse. Pero si vamos a ver nosotros hoy en día si se diferencian, no se diferencian. También el enemigo ha poseído las puertas de las escuelas, de las instituciones educativas adventistas del séptimo día. Sigo leyendo. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como atalayas y portadores de luz. A ellos les ha sido confiado el último aviso para un mundo que perece. Sobre ellos brilla la luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de la más solemne importancia: la proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. No hay otra obra de tanta importancia. No deben permitir que nada más absorba su atención, sino los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, la obra que ha sido encomendada para estos últimos días. Las verdades más solemnes jamás confiadas a los mortales nos han sido dadas para proclamarlas al mundo. La proclamación de estas verdades debe ser nuestra obra. El mundo debe ser advertido y el pueblo de Dios debe ser fiel al encargo que se le ha encomendado. Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre los transgresores antes de decirles cómo evitarlos. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver que suceden las cosas predichas antes que creamos lo que Él ha dicho. En rayos de luz claros y distintos nos ha llegado, mostrándonos que el gran día del Señor está cerca, a las puertas. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, páginas 19 y 20. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como atalayas y portadores de luz, y Dios les ha revelado verdades maravillosas en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel que deben ser dados al mundo, y debemos aprovechar esta posición estratégica en que Dios puso a la iglesia adventista para darle estas maravillosas verdades al mundo. Pero dice acá, sigue diciendo acá, ¿te estás preparando diariamente para graduarte en la escuela superior? ¿Estás cada día mejor preparado para entrar en los atrios celestiales? ¿Estás aprovechando al máximo tus privilegios, buscando fervientemente vencer todos los malos hábitos? En el gran día del examen, un mal hábito, o el gran día de prueba, un mal hábito que no hayas vencido te impedirá recibir las recompensas del vencedor. No permitas que el pecado obtenga la victoria sobre ti.
Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto está en Southern Field Echo, 1 de abril de 1910, y lo voy a traducir: campo del suroeste. Es como una revista que se llama Eco del campo del suroeste, 1 de abril de 1910. Una lucha a vida o a muerte, o una lucha de vida y muerte. Y dice así: Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, entendieron claramente esta cita anterior que acabé de leer se relaciona con Ezequiel 26:2. Vamos a ver qué dice Ezequiel 26:2. Ezequiel 26:2. Ezequiel 26:2 dice: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro sobre Jerusalén, ea, bien destruida está la que era la puerta de las naciones. Se volvió, yo seré llena y ella desierta. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se relaciona con esta cita que yo acabo de leer? Porque al adventismo se le dio las oportunidades que se le dieron al Israel antiguo. Se puso en una posición estratégica, se le revelaron las verdades más solemnes para el fin de la historia de la humanidad. Y como dijo la hermana White, ella se ha vuelto cada día más y más al mundo. Ha dejado entrar el catolicismo dentro de sus filas y está como dice, caída. El catolicismo ha sido abastecido y la iglesia adventista está caída, sin la gracia de Dios. Sigo leyendo. Lutero y Melanchthon, una lucha a muerte, a vida o a muerte. Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, entendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin la educación cristiana. Entonces, no solo prestaron atención a las doctrinas del papado, no solo no prestaron atención a las doctrinas del papado, sino que también desarrollaron un sólido sistema de escuelas cristianas. Melanchthon dijo: descuidar a los jóvenes en nuestras escuelas es como quitarle la primavera al año. De hecho, toman la primavera del año que permiten que las escuelas decaigan, porque la religión no se puede mantener sin ellos. Melanchthon dirigió constantemente sus esfuerzos al avance de la educación y la edificación de buenas escuelas. En la primavera de 1525, con la ayuda de Lutero, reorganizó las escuelas de Eisleben y Magdeburg. Declaró: la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. Está en Melanchthon, página 81. O sea, ellos dijeron, si no tomamos, medidas con la educación, no se puede mantener la reforma. Y ellos crearon entonces escuelas cristianas para enseñar una educación superior, enseñar el conocimiento de Dios. En 1528, Melanchthon redactó el plan de la escuela de Sajonia, que sirvió como base para la organización de muchas escuelas en toda Alemania. Este plan se ocupaba de la cuestión de una multitud de estudios que no solo eran infructuosos, sino incluso dañinos. El maestro
No debe cargar a los niños con demasiados libros. Pintor, página 152. Estos reformadores se dieron cuenta de que la fuerza de la Iglesia papal yacía en su sistema educativo y asestaron un golpe aplastante a este sistema y, hiriéndolo, pusieron de rodillas a la Iglesia papal. Los reformadores se establecieron un sistema de escuelas cristianas que convertían a los niños en protestantes. Esta maravillosa revolución en la educación y la religión se cumplieron en una generación, en el breve espacio de la vida de un hombre. Para dar una idea del poder en ese gran movimiento educativo cristiano, el historiador, hablando de varios países europeos, dice: la nobleza de ese país estudió en Wittenberg. Todos los colegios de la tierra estaban llenos de protestantes. No más de la 30ª parte de la población permanecía católica. O sea, una 30ª parte o una 30ª parte permanecía católica. Ellos, con esas reformas que hicieron estos reformadores, Melanchthon y Lutero, lograron que en los colegios se enseñara el conocimiento de Dios y avanzaron mucho en la obra protestante. Ellos rehusaron a sus hijos también de las escuelas católicas, o sea, no los llevaron a las escuelas católicas. Los habitantes de Marís no dudaron en enviar sus hijos a escuelas protestantes. Las naciones protestantes extendieron sus energías vivificantes hasta los rincones más remotos y olvidándose de Europa. Qué inmenso dominio habían conquistado en el espacio de 40 años. Habían transcurrido 20 años en Viena desde que un solo estudiante de la universidad había tomado las órdenes de sacerdote. Sobre este periodo, los maestros en Alemania eran todos, casi sin excepción, protestantes. Todo el tiempo de la nueva generación se sentó a sus pies y se imbuyó del odio al Papa con los primeros rudimentos del saber. Eso está en Von Ranke 135, un libro que se llama Von Ranke 135. Y dice aquí: después de la muerte de Lutero y Melanchthon, los teólogos en cuyas manos cayó la obra de reforma, en lugar de multiplicar las escuelas cristianas, se absorbieron en los meros tecnicismos de la teología y pasaron por alto la obra más grande de la época. Vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. No reforzaron la obra de las escuelas cristianas. Se absorbieron en los meros tecnicismos de la teología y pasaron por alto la obra más grande de la época. Vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Cuando los sucesores de Lutero y Melanchthon no continuaron con esta obra constructiva que se centró en gran medida en la educación de los jóvenes que serían los futuros misioneros y pilares de la Iglesia, surgieron disensiones internas, dedicaron gran parte de su tiempo a criticar los puntos de vista de algunos de sus colaboradores que diferían de ellos en algunos puntos de teología sin importancia. Así se volvieron destructivos en lugar de constructivos, prestaron mucha atención
a las doctrinas y gastaron la mayor parte de su energía en preservar la ortodoxia. Ellos cristalizaron sus doctrinas en un credo, dejaron de desarrollarse y perdieron el espíritu de la educación cristiana, que era el aceite de sus lámparas. El protestantismo degeneró en una ortodoxia muerta y se dividieron en facciones opuestas. La iglesia protestante, así debilitada, no pudo resistir el gran poder de la educación papal rejuvenecida. Así que cayeron los protestantes ante el poder de la educación papal rejuvenecida. El éxito de los reformadores se debió a su control de los jóvenes a través de su sistema educativo. Las escuelas papistas fueron casi abandonadas durante la actividad de Lutero y Melanchthon, pero cuando estos reformadores murieron y sus sucesores se interesaron más en teología abstracta que en la educación cristiana y gastaron su tiempo, energía y el dinero de la iglesia en predicar y escribir sobre teología abstracta, el sistema de la escuela papal, recuperándose, se elevó a una lucha de vida o muerte con la iglesia protestante. El papado se dio cuenta de que la existencia de la iglesia papal misma dependía de una victoria sobre las escuelas protestantes. Estamos sorprendidos por la habilidad y el tacto que usaron los educadores papales en su ataque y la rapidez con la que obtuvieron la victoria. Esta experiencia debería ser una lección objetiva para siempre para los adventistas del séptimo día. O sea, la teología abstracta, si nosotros la adoptamos, entonces el catolicismo nos vencerá. Escuelas jesuitas. Este estudio debe dejar en claro que los maestros protestantes se debilitaron e inhabilitaron la denominación protestante para el ataque realizado por el papado a través del sistema de educación contrario introducido por Loyola, fundador de la orden de los jesuitas. Ante esto, la Iglesia Católica se dio cuenta de su impotencia para resistir el gran movimiento del protestantismo, inaugurado por miles de misioneros formados en las escuelas cristianas de Lutero y Melanchthon. Al notar el regreso de la Iglesia protestante a la ortodoxia muerta bajo el liderazgo ineficiente de los sucesores de Lutero, el papado reconoció el punto vulnerable del protestantismo. Cuando ellos se opusieron en las escuelas de Lutero y Melanchthon, el papado se dio cuenta de su impotencia. Pero cuando vieron que otra vez los ministros aflojaron y dejaron entrar esa teología abstracta, una teología muerta, entonces reconoció el punto vulnerable del protestantismo para ir a atacar nuevamente. La orden de los jesuitas encontró su misión especial en la lucha contra la reforma como el medio más efectivo para detener el progreso del protestantismo. Apuntaba a controlar la educación. Los jesuitas encontraron que la misión especial era controlar la educación. Desarrolló una inmensa actividad educativa en los países protestantes y ganó para sus escuelas una gran reputación. Más que cualquier otra agencia, detuvo el progreso de la reforma
y logró incluso recuperar territorio ya conquistado por el protestantismo. Le funcionó el sistema que desarrollaron los jesuitas para controlar la educación. Primeramente a través de las escuelas, de las cuales estableció y controló un gran número. Cada miembro de la orden se convirtió en un maestro competente y práctico. Eso está en Printer, página 166. Y E.A. Sutherland, Estudios de Educación Cristiana 10, 13, 15 y 16. Ezequiel 26:2. Hijo de hombre, por cuanto Tiro dijo contra Jerusalén, quebrantada está la que era la puerta del pueblo. Y Joel 16 dice, porque una nación ha subido a mi tierra, fuerte y sin número, cuyos dientes son dientes de león, y él tiene las mejillas de un gran león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, la desnudó y la desechó, sus ramas se emblanquecen. Entonces, la Iglesia Adventista ha dejado también entrar esa teología abstracta, no ha aprovechado las oportunidades que Dios le ha dado, la gran luz solemne que le ha revelado para dar el mensaje final al mundo de la combinación del triple mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y han ido cada vez más hacia el mundo, han dejado entrar la teología abstracta. Las escuelas adventistas no se conformaron al método de la educación superior divino y se sometieron a cómo controlaron la educación en el mundo. Ya son iguales a las escuelas del mundo, entonces serán vencidos por el papado, como dice acá la última cita, porque una nación ha subido a mi tierra fuerte y sin número, cuyos dientes son dientes de león, y él tiene las mejillas de un gran león. Asoló mi vid y descortizó mi higuera, la desnudó y la desechó, sus ramas se emblanquecen, porque la iglesia está caída. Solo hay una ínfima minoría, un pequeño remanente sobre el cual esta Babilonia moderna ridiculiza y se burla, pero sigamos firmes en el Señor para recoger la promesa de que poseeremos las puertas de nuestros enemigos. Mi esperanza es que logren entender el video, que logren entender el mensaje, que sea una bendición para sus almas y para la honra y gloria del Señor. Con esto estoy cerrando el tema y les ruego que me acompañen en una palabra de oración. Oremos. Padre amante, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Señor, por dar estas grandes verdades y esta posición estratégica en la que nos has puesto. Rogamos que nos ayudes a aferrarnos firmes de tu mano para cumplir el propósito que tienes para esta ínfima minoría y que podamos recibir tus promesas de poseer las puertas de nuestros enemigos, aferrarnos a ti y que podamos entrar por la puerta estrecha. Nosotros, nuestros hermanos y hermanas, nuestros hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.